¿Estuviste en la Sí, foto de hoy? no, se van a... Sí, se van a ofender. ¿Por qué no estuviste en la foto de hoy? Eh, son malos. Obviamente, por eso Este, trabajan acá. no, vamos por parte, para un poco hacer un poco de historia. La foto de hoy que ahí lo acabo de Mm, ver es una foto del PRO. A ver si no identifico, si creo que sí, mucho no pongamos que sé, pero sí. es una foto del PRO que está organizándose, en este caso veo a Horacio en la provincia de Buenos Aires, pero es una foto del partido PRO. El espacio de la oposición está conformado por el partido PRO, por la Unión Cívica Radical, por la Coalición Cívica y por los apátridas, para decirlo de alguna manera, que somos nosotros los que no tenemos alguna pertenencia, digamos. Nosotros estamos trabajando hoy justamente para tener una identidad dentro de ese espacio de la oposición. ¿Eso es Pero apátrida de portador de peronismo sano? y depende quién lo mire, pero sí, soy parte de del armado de Cambiemos, fui el armador del 2011 al 2015, eso es de público conocimiento, Mm, pero acá estamos viendo que están trabajando, en este caso los intendentes municipales, para el armado del PRO en la provincia de Buenos Aires, y obviamente que yo no pertenezco al partido del PRO, y esa es la consecuencia por la cual yo no estuve invitado a claro. esa foto, pero también hay otro tema formal, salvo María Eugenia Vidal, creo que todos son intendentes municipales de la provincia. Bueno, por eso no estuviste. ¿En algún momento de este año pensaste decir nunca más en la política? No sé si tan drástico nunca más en la política, pero sí cuando terminé el 10 de diciembre, que fueron 4 años muy tensos, más 4 años anteriores como armador político, que también tiene una tensión distinta, diferente, pero la vorágine y el vértigo de esas dos situaciones tienen un costo familiar, tienen un costo en los afectos, tienen un costo también en la política. Yo me he dedicado estos últimos 2 meses a llamar por teléfono a mucha gente de la política que yo no he estado bien durante el proceso de los 8 años. Los primeros 4 años quizás con alguna prepotencia, producto del objetivo de alcanzar la presidencia de la nación. A veces uno al ser humano lo trata solamente como un medio y no como una persona. A esa gente le pedí disculpas. Y en la segunda parte, por la atención que a mí me llevó, la atención, valga cierta redundancia, de el trabajo en la Cámara de Diputados. Esta segunda parte fue ignorar a muchos amigos de la política por no tener tiempo, por prestar atención a ese objetivo, y también me he tomado el trabajo de llamar. Esto me Mm. llevó a alguna reflexión. Primero tuve una introspección personal, voluntaria, y luego vino la introspección obligatoria producto del confinamiento, así que me permitió mucho reflexionar para adentro sobre el futuro. Armé una consultora junto con Rogelio y Nicolás Mazot, y lo pensé mucho, pero Se no llaman, quiero... se llaman los díscolos del PRO, la Sí, consultora. sí, O sea, más, más. los jodidos del PRO vendría a Nada, ser. no, 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 jodido no, ya hay que pasar. Justamente sirve para curar, para sanar todo este proceso, si no, no se puede hacer política Total. enojado. No se puede hacer, no se puede vivir Escúchame, enojado. llamaste, me parece muy interesante llamar a decir, che, me disculpo. Sí, En los llamados, ¿llamaste a Macri? no. Porque llamé a los que sentía que tenía que pedirle alguna disculpa. En este caso no. En este caso terminó una relación, no terminó quizás de la mejor manera en lo personal, pero en lo político con una distancia importante, casi los 3, casi 4 años de gestión, con mucha tensión, pero creo que no me siento que tengo algo que decirle si lo llamo. ¿Terminó tu relación política con él? La política, sí, trabajar en un proceso político. En la política, en la vida, los procesos son más importantes que los fines en sí mismos, porque si no es muy difícil encontrar la felicidad. Digo algo muy abstracto, muy amplio, ¿no? Pero los procesos hay que hacerlo con gente que en su momento uno se siente bien. Yo creo que no estamos para encarar un proceso juntos, pero sí podemos llegar a hacer un cierre político en algún momento Mm. de nuestra trayectoria, porque esto no está ajeno. Siempre
menos aún en el espacio de la oposición. La oposición siempre actuó unida porque siempre hubo una demanda de la sociedad argentina. Si bien hubo alguna habilidad que pude haber tenido del 2011 al 2015 o que pudo haber tenido otros actores, pero la habilidad estaba basada en una presión de los medios de comunicación, en una presión de una sociedad que nos pedía la unidad. Unir a Lilita Carrió, a Luis Juez, a Mauricio Macri, al radicalismo, no estaba dado por la convicción. Por eso fue un esquema electoral el cual estaba demandado por la sociedad. Una sociedad que lo pide y lo reclama en el 2009 y triunfa, lo pide y lo reclama en el 2013 y triunfa. Luego Sergio tuvo equivocaciones, pero Sergio prácticamente con el triunfo del 2013 era el presidente de la Nación futuro. Luego aparecimos nosotros como esa opción de la sociedad. Con esto también una garantía. Hay una sociedad que nosotros no hemos estado a la altura de las circunstancias, pero que siempre pone un límite a los atropellos. Y cuando digo no hemos estado a la altura de las circunstancias, soy el primero que me pongo en la fila, porque tuve un cargo importante en ese trayecto estos 4 años, que no supimos cumplir con la demanda de la sociedad y por eso hoy gobierna nuevamente el kirchnerismo. Claro. Pero me quedo pensando en esto, ¿tu relación personal con Macri fue? La personal es difícil porque tuvimos una buena relación personal y esas, ojalá algún día recuperemos, pero creo que esa relación que tuvimos personal, no política, va a ser más difícil. Sí, la política Obvio. Es mucho más fácil. Totalmente. Es muy impactante, ¿no? Porque veía unas imágenes del Papa que con audio que se escaparon o que no estaba previsto. Las tenemos, Dite, para vos me decís si la podemos compartir. Míralo, por favor. Cuando me digas, si no... Vos sos un hombre de consenso. Nunca aprovechás la división para vos, siempre buscás unir. Que Dios te conserve eso. Un diputado, vos hiciste una carrera brillante con esto. Por ahí nadie te lo va a agradecer. Yo te lo agradezco, porque eso es hacer la patria. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Eso es lo que necesitamos, argentinos que hagan un... Gracias. Muchas gracias. Gracias, padre. Gracias. Gracias. Fuerte, ¿no? Muy fuerte. Me sorprendió, fui a una misa donde había muchas, no fue una reunión particular, fui a la misa donde hay varias congregaciones de todo el mundo y cuando él ingresa, casi uno con la distancia, yo no lo conocía personalmente, que uno pone con el Papa, cree que es un desconocido el mundo Obvio. entero. La posición es de disminución. Es casi invisible y sin embargo pasó por el lado de mi familia y me pidió que me quede hasta el final. Ya eso fue emotivo, ya que me pida y me identifique hasta el final y nos quedamos después con la familia esperando que salude a todas las congregaciones y al final vino y bueno, y yo le iba a agradecer a él como argentino y él me primerió a mí y bueno, fueron esas palabras que me dejaron sin palabras a mí y a toda la familia, así que es un muy buen recuerdo. Emilio, ¿cuánto hace que estás en política? Y creo que una vida, no puedo hacer memoria en años, pero sí una vida, desde muy chico a los 19, 20 años creo que puse mi primer pasacalle en mi pueblo, Carlos Tejedor. Desde ahí... ¿Decís tu edad o sos de los coquetos? No, la digo, 55 años, bien vivido, con 5 hijos, y con esta pasión que me ha seguido toda la vida, que es la política. 36 años de política. Si la matemática me ayuda, pues soy un desastre. Puede ser. Intentá, digo, como un peronista aportador sano, como un tipo de 36 años, definime a Cristina Kirchner. Difícil, ¿no? La verdad, una militante incansable, porque hay que tener voluntad después de haber sido 8 años presidenta de la Nación, senadora nacional y hoy vicepresidenta de la Nación, y cumplir una responsabilidad importante como la que está teniendo hoy en la Argentina. Y en eso mi respeto, muy buena oradora,
realmente de las mejores que tiene la Argentina. Y bueno, prefiero quedarme con esa descripción. Cuando lees la carta, la última, en la que va con todo con la corte, ¿qué ves ahí? Y ahí veo una parte, y bueno, continúo con la descripción, una parte de Cristina que me preocupa. Es una parte de Cristina que excede y comienza a rayar cierta prepotencia, que no ha tenido buenos resultados. Y a mí lo que me extraña es que a esta altura continúe con el mismo error. Error que tuvo en el 2009 con la 125, error que tuvo en el 2011 hacia el 2015. El 2015 la pierda casi por decisiones absurdas por parte de ella en el proceso electoral, y continúa reincidiendo en los mismos defectos. Creo que ahí hay algo que tiene que ver con su autosuficiencia, que la tienen muchos y que es producto de inteligencia y formación. A veces la inteligencia y formación, no sé si la inteligencia, pero la formación, porque la inteligencia es un concepto y un criterio mucho más amplio, pero la formación lleva a actitudes de cierta soberbia y autosuficiencia. Y cuando los líderes tienen esta característica, se rodean de obsecuentes, porque creen que no son necesarios y no compensan sus defectos. Y ahí es cuando empieza a autorreferenciarse con estos sectores y a creer que la realidad es justamente la que aplaude ese obsecuente, que ese obsecuente tiene la función de aplaudir porque es lo que le garantiza la perdurabilidad en el poder. Ese círculo vicioso, el patio de las palmeras, para hacer un reflejo o alguna memoria, que veo que esto puede llegar a volver. Y ahí es donde comete siempre el mismo error. Error que cometemos y que cometimos nosotros también en otras, desde otro punto de vista, pero nosotros también tuvimos un espacio muy endogámico, rodeado de gente obsecuente. Cuando vos ingresás a un gobierno, porque el conductor que sale de la media, el estadista, es el que agrega al gobierno la gente o el activo que compensa su defecto. Pero cuando vos ingresás a alguien con un activo y con una legitimación propia, no podés ordenarle, tenés que convencerlo, porque ese activo que te está poniendo lo va a cuidar siempre. Entonces, si vos estás dando una orden que afecte el activo o la legitimación propia de ese funcionario, seguramente vos vas a tener una discusión sobre los objetivos políticos, pero es así como se enriquece un gobierno. Pero es central lo que acabas de decir. Un conductor, un verdadero líder o un estadista, incorpora gente que piensa distinto, que piensa de otra manera, para cubrir su propia incapacidad. O sea, digamos, si yo necesito un Monzó que sea distinto al PRO. Yo me acuerdo que una vez le dije al jefe de gabinete que un profesor mío de Derecho Romano decía todo el tiempo: los obsecuentes son los primeros traidores, porque el obsecuente necesita del próximo al que serle. Vos hablas de soberbia. ¿Quién fue más soberbio, Cristina o Macri? Creo que fue el defecto de ambos. No podría medirlo, pero sí puedo decir que ese fue el defecto. Lo de el 2015 fue la primera parte y la primera oportunidad que tuvimos nosotros de hacer un gobierno amplio. Tuvimos una reacción, y que tuvo Alberto, y después nos podemos referir, muy interesante al inicio, al incorporar a Sergio Massa en la visita a Davos, una amplitud que tuvo un reflejo inmediato en la sociedad positivo, donde creo que el gobierno de Macri fue cuando mejor imagen tuvo en toda su trayectoria. Para el que no sigue tanto la política como nosotros, digamos, asume Macri, gana y se va al foro de Davos, que es en enero, febrero, más o menos por ahí, al ratito. Con un adversario político inmediato. Se lo lleva Massa. Fue de un impacto positivo en todos, en la sociedad. Pero sin embargo, en el 2017, que no veníamos bien, pero la aparición de Cristina en la provincia de Buenos Aires y este esquema electoral de los antagonismos que cohesionan los espacios propios producto del adversario, hizo que tuviéramos un triunfo importante en la provincia de Buenos Aires. Esa fue una segunda oportunidad de llamar a la unidad de los argentinos. Y nosotros no llamamos a la unidad de los argentinos,
sino que nosotros le dijimos a los argentinos que ellos estaban equivocados y que nosotros teníamos razón. Y este fue el error. Al inicio de ese, que tiene que ver con la soberbia, justamente esa reacción, y eso fue el inicio de la ley previsional, y desde ahí no paramos hasta el final, hasta que fuimos a buscar a Pichetto, como digo yo, a las 3 de la mañana, que había quedado solo en la mesa de los que querían o supuestamente podrían haber jugado con nosotros, y la gente lo festejó y lo celebró, esa apertura, pero fue muy tarde. Fue tarde. ¿Qué te pasa cuando se dice Macri fue víctima de la soberbia de Marcos Peña? No, estoy nada de acuerdo. Cero de acuerdo. Marcos Peña, voy a decir, a mí me gusta hablar con total sinceridad y puedo ser reservado, pero lo que pienso lo digo. Marcos Peña fue muy importante y te diría que fue el mejor ministro que tuvo Macri junto con Rogelio Frigerio. Y voy a decir algo que la gente lo va a mirar asombradamente, porque lamentablemente alguien se tiene que llevar la marca y se la llevó toda Marcos Peña. Pero Marcos Peña mejoró muchísimo a Mauricio Macri muchísimas cosas. Qué loco esto que estás diciendo, ¿eh? Sí, bueno, pero es la verdad. Es una persona inteligente que pensó durante 4 años completamente distinto a lo que yo pensaba que había que hacer. Fue mi adversario en cuanto a las ideas durante 4 años, pero fue honesto intelectualmente. Y fue la persona que yo vi varias veces que el presidente de la Nación podría haber cometido algún error, algún exceso en expresiones, y siempre fue el Marcos Peña el que lo llevó al lugar de la prudencia. Marcos fue muy útil en el gobierno de Mauricio Macri, y Marcos es una persona muy inteligente y honesta intelectualmente, que no compartí, insisto con esto, su visión política durante estos 4 años. Yo no compartí con él, pero no puedo dejar de lado, no puedo dejar de decir esto que acabo de describir. ¿Qué te pasa en la calle, si se te acerca alguien, te lo pregunta en lenguaje de calle, ¿eh? ¿Gobierna Alberto o gobierna Cristina? Me entristece ya la pregunta, porque no quiero ir al exilio interno de la desesperanza y la frustración que tenemos muchos argentinos. No quiero llegar ahí. ¿El exilio interno de la desesperanza y la desilusión? Sí, porque uno en estas circunstancias, como me preguntaste si te vas, es el exilio, ¿no? Que cuando uno dice, bueno, ya está, no doy más la pelea, no quiero ir a ese lugar. Y a mí Alberto me despertó un optimismo. Todos me despiertan, como toda la sociedad, el optimismo de lo nuevo. Pero yo, Alberto, tenía un conocimiento anterior. No, tengo algo muy raro, que a muchos de los de Cambiemos los conocí ahora, y a todos los que gobiernan a mi oposición me pasaban en Congreso. Tengo un conocimiento biográfico de toda una historia política. En el caso de Alberto también es uno de ellos. Y yo confiaba mucho en él. Confiaba en un Alberto. Yo veo al peronismo huérfano hace mucho tiempo con una vacancia de un líder nacional. Una vacancia que lleva muchísimo tiempo, te diría de Menem. Que también hay que hablar que también lo quiero poner sorpresivamente, seguro para algunos, en cierto valor, en cuanto a la convivencia, a la apertura y a la convocatoria de personas que tenían legitimación propia. Digo, hablando del tema anterior. Para mí es un ejemplo en ese sentido. Pero con Alberto tenía más o menos la misma esperanza. Yo sentí que cuando ganaba, el equilibrio de poder de los que gobernaban iba a estar basado en un Alberto que sí, es verdad, ingresa ungido por la vicepresidenta de la Nación, pero que tenía un peronismo vacante en las provincias y en los municipios, que podía ocupar él esa vacancia y conducirla y generar un equilibrio de 3 patas: el sector de Sergio Massa, el sector de Cristina Kirchner y un Alberto Fernández más sólido, basado en la estructura tradicional del peronismo, la de los gobernadores, que en los gobiernos de las provincias y en los municipios no está la grieta esta famosa, hay una convivencia política distinta. Digo, Alberto se va a parar ahí, Alberto no se paró ahí. De repente Alberto lo veo yendo
a ver a Evo Morales y a Lula y todo bien, y al Grupo Puebla, pero me parece que para ahí no tenía que ir. Claro. Alberto tenía que venir para el centro. Lo estaba esperando el peronismo y lo estábamos esperando con mucha expectativa muchos peronistas del lado del centro. Entonces hoy queda como un Alberto con cierta debilidad, con una Cámpora con mucha fortaleza. La Cámpora tiene fortaleza. Pero,